Hola, les habla Chris. Hoy hablaremos de Simmel y el formalismo en la sociología. Sin más, comencemos. 1. El sentido filosófico del formalismo parte del estudio del hombre y sus relaciones al considerar los productos humanos, que conforman la cultura y todas las demás producciones sociales, como la comunicación, además de distinguir entre sus configuraciones colectivas que constituyen las formas de organización y desarrollo. Parte de la idea de considerar al mundo atendiendo a su generalidad. Sus fundamentos se remontan a las ideas de Immanuel Kant, mismas que sostuvieron mayor vigor entre 1890 y 1900. Sin embargo, sus ideas datan desde Aristóteles, en la Grecia clásica, quien distinguía entre los elementos denominados como forma y esencia para la materia. Aristóteles entendía que la figura era igual a la materia, luego ésta podía asumir cierta forma, esférica, cuadrada, triangular, y tener al mismo tiempo una esencia, es decir, lo que está en la forma, lo que la identificaba con la geometría. La idea de Aristóteles fue desarrollada más tarde por Descartes y Leibniz en sus doctrinas de carácter subjetivo, cobrando su máxima importancia en el idealismo trascendental de Kant. Para él, lo que constituye la materia son las impresiones sensibles que recibimos por medio de los sentidos. Es decir, que, según esta concepción, la materia se constituye como algo a posteriori. En cambio, nuestras apreciaciones de éstas son tenidas como apreciaciones dadas en la mente, es decir, que la idea es a priori. Y esto, según Kant, explica la episteme y su contenido. 2. La sociología formalista tiene su origen en las ideas que datan desde Aristóteles, Descartes, Leibniz y Kant, ocupados todos en el problema de la forma y estructura de la materia, llevando el problema hasta los neokantianos concentrados más bien en la forma. Pero no fue sino hasta la aparición de los trabajos de Inouye que se estableció el formalismo sociológico, en donde se estudian las formas de interacción social, cuyas aportaciones contribuyeron a la obra de Leopoldo Bisse. En general, su filosofía ofrecía una nueva visión crítica y relativista en términos de usos y costumbres, la ética y el estudio en su conjunto de la sociedad. Es además de carácter psicologista y pragmática, sin recurrir estrictamente al pragmatismo angloamericano. También desarrolla una teoría axiológica similar a la de Meinong. Su consideración del espíritu es dualista, es decir, que considera la dupla del cuerpo y la mente, en donde se alberga la conciencia estructurada. Simmel considera que la verdad de cada individuo, es decir, las distintas respuestas en torno a los diversos órdenes de la vida, así como los de cada grupo y época de la especie humana, corresponden al repertorio en función de las necesidades de cada situación, pero parcial y también limitadamente. De tal manera que si este conjunto de ideas significaciones de carácter subjetivo, que luego se vierten al grueso de la especie, conduce a un apriorismo a la manera kantiana, es decir, experimentada por medio de los sentidos, recurriendo a nuestras impresiones subjetivas para darles forma en nuestra mente. Después, con el tiempo estos asentamientos apriorísticos van sufriendo cambios a medida que nos desarrollamos. A esto Simmel lo denomina el a priori espiritual, el cual se constituye en una perspectiva del mundo subjetiva, escéptica, relativa. La filosofía es para Simmel un tipo de espíritu, en el que se constituye una concepción del mundo y de la vida que proyecta el tipo de filósofo mismo. Hay una introspección tendiente a formarse un panorama crítico y personal del cosmos. Además de la constante interpretación-significación, se puede dar pie a llevar un rol activo en el orden subjetivo expresado y la superestructura, incorporando así la creación como medio de ser y por ende comprender y participar del espíritu. Según Simmel, hay fenómenos que son los ideales de conducta, o sea, el sentimiento de un deber conducente a un deber suprapersonal, lo que en las corrientes estructuralistas del campo de la antropología se presenta como superestructura. 4. Para Simmel la historia es concebida no tanto como el conjunto de hechos materiales, sino los estados de orden psicológico de los sentimientos y pensamientos de quienes elaboran la historia, es decir, que hacen una progresión de su propio espíritu. Esto en el orden coloquial podría verse representado por las ideologías. De lo anterior podemos comentar que las visiones o enfoques con que es tenida la historia dependen en gran medida de los interlocutores. Teniendo esto en cuenta, Simmel, situado desde su perspectiva crítica del espíritu, no concibe una filosofía de la historia a manera de evolución histórica y señala que esto no debe ser tenido como una objeción para la objetividad de las ideas, la axiología y la ética. 5.
Entre las generalidades del pensamiento de Simmel se encuentran una revisión crítica de sus predecesores para delimitar su objeto de estudio, trazar un método y desarrollar fundamentos. Una teoría de la cultura y la historia, así como de otras disciplinas. Llega a atisbar un pensamiento místico, aunque sin aceptarlo de rigor. En cuanto a la religiosidad, no cree posible su tratamiento. Al delimitar su objeto como ciencia autónoma y encontrar sus supuestos auxiliado de un método, el resultado es su concepción formalista de la sociología. Face. En su concepción crítica atiende a señalar dos ideas sustanciales, el contraste de la naturaleza frente a la sociedad. Por otra parte, se da cuenta de la diferencia manifiesta en hacer de la sociología una especie de compendio que contemple las más de las ciencias y sus problemas particulares, volviéndola con el tiempo en una suerte de enciclopedia en donde habrían de ir a parar los problemas de difícil solución según se fueran sucediendo. Esto naturalmente desviaría la atención al objeto primordial de la sociología, el de las relaciones humanas y el de la instauración de un método para su estudio y haría de ella un cúmulo de ideas y problemas de toda clase. Por ello, para Simmel su mayor preocupación radicaba en delimitar el objeto de la sociología. El aspecto de lo social se presenta a Simmel bajo sus formas de interacción obedeciendo a una conducta instintiva o racional, la cual se ampara con un método. Teniendo en cuenta estas formas de desenvolvimiento de la función social se puede decir que su método alude a una abstracción de las mismas dentro del conjunto social, es decir sus instituciones, modo que constituye la conducta, la cultura como el lenguaje, etc. Todo lo anterior conduce a una especie de empirismo a priorístico según la concepción kantiana. No existe la sociedad como tal, sino una interpretación de su conducta. En síntesis, la ciencia de la sociología trata de las formas de interacción dejando de lado los contenidos tales como los sentimientos, la religión, derecho, economía, arte, etc. Lo social constituye el objeto fenoménico en su conjunto material y en la manera en que se desenvuelve, es decir, la forma. Por lo tanto, no hay una sociedad absoluta, sino distintas formas de interacción desarrollándose en su conjunto. Su tratamiento de la historia atiende a lo individual en sus formas y contenidos, de esta manera las personas aparecen como átomos sociales vistos a través del microscopio. 7. Finalmente, cabe agregar que para Simmel los hechos científicos no son exclusivamente motivados por la psique, por lo tanto, el tratamiento de las relaciones sociales que constituyen los hechos, no se orienta al tratamiento de sus leyes, sino que atiende a los contenidos, su estructura y configuración. Sin más que decir, les deseo un buen día, y recuerden, avanti gente. No te olvides de suscribirte en la campanita. Es gratis. Nos vemos en el próximo video.